Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver algunos problemas usando tanto el método de nodos como el método de mallas. La idea es que veamos como el tipo de problemas que nosotros podríamos ver en una prueba y nos acostumbremos a buscar la mejor herramienta para diferentes tipos de problemas. Porque, por lo general, si me preguntan a mí al menos, yo siento de que tienden a favorecer un poquito el método de mallas, como que lo ocupan más, ¿ya? Sin embargo, de repente hay circuitos que son más simples con nodos, así como también hay algunos que son más simples con mallas o nos quedan mucho más rápidos de resolver. Entonces, si yo manejo ambas herramientas, en realidad tengo más posibilidades, ¿cierto? Y puedo facilitarme o simplificarme el trabajo. Por eso es que les recomiendo que simplemente miren el problema y digan, ya, ¿cuántas ecuaciones me quedan, por ejemplo, con mallas? ¿Cuántas ecuaciones me quedan con nodos? Y en base a eso decidan cuál usar. O sea, ese sería el ideal, es como, al menos como lo hago yo. Pero si por ahí aún así prefieren usar un método, siempre lo pueden hacer, pero como les digo, la idea es ojalá tener la mayor cantidad de opciones disponibles. ¿Ya? Habíamos visto la clase pasada el caso particular 2, donde teníamos una fuente de corriente compartida entre dos mallas, en este caso, ¿cierto? Veíamos que lo que había que hacer era una supermalla, que es como una LKB en definitiva, a través de toda esta malla, las dos mallas que tenemos acá, omitiendo la existencia de esa fuente que está al medio, como si no existiera. Y luego nos vamos a esa rama donde está la fuente y encontramos una relación de corrientes. Una vez que tenemos eso, sacaríamos dos ecuaciones para este ejemplo y podemos resolver. Acá resolvíamos este ejercicio, ¿cierto? Donde teníamos ya, yo diría que de mayor nivel el problema. De hecho, es tipo prueba este problema. Y teníamos dos fuentes dependientes, ¿cierto? Una fuente de corriente, una fuente de tensión también, y una fuente de tensión independiente. Acá algo muy importante es reconocer que solamente se van a presentar casos particulares cuando estemos ocupando el método de mallas, cuando tengamos fuentes de corriente, sin importar su tipo, si fuera dependiente o independiente. Ya, no cuando tenemos fuente de tensión, porque cuando tenemos fuente de tensión estamos en el caso base, vale decir, podemos aplicar la LKB acá. Si esto de acá no fuera una fuente de corriente y fuera un resistor, por ejemplo, ahí hubiéramos aplicado una LKB, ¿cierto? Y LKB. ¿Ya? Como no era así y era realmente una fuente de corriente, hicimos una supermalla, sacamos la ecuación, nos dio la ecuación 1. Después de eso, trabajamos, ¿cierto?, en la rama que tenemos acá, donde nos quedaba que la corriente y 1, porque va en el mismo sentido, menos la corriente y 3, porque va en sentido contrario, ¿cierto?, tiene que ser igual a 2V0. Buscamos lo que era V0, donde tenemos que recordar siempre que la tensión, una vez que nosotros hemos aplicado mallas, la obtenemos multiplicando la resistencia del elemento, que en este caso sería 3, por la corriente, o las corrientes, ¿cierto?, que circulan de positivo a negativo. Si es que hubiera una corriente que circula en sentido contrario, esa corriente quedaría negativa, ¿ya? Así que sacamos en este caso que B0 era igual a 3 y 1, porque va de positivo a negativo. Reemplazamos, sacamos la segunda ecuación, y por último hicimos una malla, que era la malla 2, ¿cierto? Y así pudimos resolver. Le mostraba yo lo que era un modelo de un transistor, que es algo que se ocupa para, en este caso, entre comillas, modelar, ¿cierto?, lo que el comportamiento del mismo en un circuito eléctrico. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver problemas. Cualquier duda que tengan me dicen, ¿ya? Sobre cualquier cosa. De hecho, sí, hay algo que tengo que hacer. Me acordé que tengo que subir los temas. Ya. Y yo lo voy a subir apenas terminar la clase. Ahora vamos a buscar una prueba. Busquemos pruebas. ¿Quieren resolver problemas de pruebas o no? Ustedes me pueden decir ahí. Busco. De hecho, vamos a resolver algo. Ya, vamos a resolver de una prueba. Déjenme ver. Primer semestre. Ya, primer semestre. ¿En qué? Creo que primer semestre no hemos resuelto nada todavía. A ver. Este no lo hemos hecho, ¿sí? Hagamos este. Este acá, aquí apareció. Mágicamente, ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Calcula la tensión B0 y la corriente 0. Como les decía, siempre hay un problema de este tipo, así que es ideal para practicar lo que es nodos y mallas. Y lo vamos a resolver usando unos dos métodos primero, y después con el otro. Ya. Así que vamos a abrir por acá. Esperamos que cargue.
Que whiteboard es como de repente anda medio así, como que se pone medio violento, pero hay que tenerle paciencia. Y no me quiere guardar esos archivos, no sé por qué no los quiere guardar, hasta que se van a perder. Y esto no, porque esto es una prueba. Estaba probando el tamaño del documento porque me habían consultado en electrónica si podía hacer los documentos que quedaran con letras más grandes. Y me di cuenta que tiene que ver no con cómo yo edito el documento, sino que con cómo yo cuando lo creo, el tamaño que dejo, el ancho, por decirlo así, el ancho del documento. Porque si lo dejo muy, muy extenso, porque usé en realidad muy poco zoom, como que después me cuesta más compaginarlo. Entonces ahora estoy trabajando con 100% de zoom. Así que vamos a ver los números más cerca y todo. ¿Ya? Si por algún motivo algo que yo escribía antes ustedes lo quisieran revisar, así, me dicen nomás y yo puedo subir, bajar, de ser necesario, ¿ya? Lo estoy trabajando así ahora para que sea simplemente más fácil el compaginarlo después. Después pensé que quizás alguien lo imprimió, entonces al imprimirlo si queda muy pequeño es difícil, ¿cierto? Porque si fuera en el PDF no le puede dar todo el zoom que quiere. Clase 11. Recién vimos la día, así que ya sería mucho que no me acordara. Ahí, ¿cierto? Y... no, ahora sí. Y la fecha estamos a 9/9. Miércoles 9/9. Del 9 del 2020, ¿cierto? Y vamos a resolver. Mientras tanto, yo creo que ustedes me respondan esto, que les voy a escribir ahora ya. Ahora ya. Ahora sí. Viene llegando la pregunta, espérenme. Ya. Ahí viene. Tengo varias preguntas acá. Respóndame eso por mientras, ¿ya? Yo termino acá de escribir. Solución. ¿Qué estoy haciendo ahí? Sí. Ahí. Esta clase le vamos a llamar simplemente ejercicios. Ejercicios. Recuerden que lo vamos a resolver con ambos métodos. Simplemente quiero que ustedes me digan cuál quieren ver primero. Solución. Ahí. Llegan 32 segundos, le voy a dar 26 segundos más. Faltan 5 personas. O se está emparejando. Bueno, ni tanto, la verdad. Ya, quedan 5 segundos. Ya, votaron todos, así que no gastamos todo el tiempo. Miren lo que ganó. Así que nodos. Miren, me sorprende. Quizá están cambiando las cosas. Yo tenía otra impresión, pensé que quizá también les iba a gustar ocupar nodos, o sea, perdón, malla más que nodo, y que por ahí lo prefieren en todas circunstancias. ¿Ya? Vamos a dejar por acá el circuito también, lo vamos a dejar ahí para que no esté rayado. Aunque después lo podíamos borrar igual, pero lo dejamos guardado ahí. Un poquito más abajo. Dejémoslo ahí escondido. Ahí. Y resolvemos. Entonces, vamos a partir con nodos. Usando nodos, le vamos a poner, bien simple. Usando nodos, ¿cómo nos va a quedar? Tenemos que definir los nodos que tenemos en este circuito. Vamos a definir un nodo de referencia, como yo le decía. Yo lo voy a resolver tal como lo haría, por ejemplo, así, en un caso que yo quisiera resolver este problema. Tal cual. Entonces, como yo veo que hay una fuente acá, quiero que ustedes también vean que tenemos una fuente de tensión que está entre un nodo que va a ser de no referencia y el nodo de referencia. Eso quiere decir que nos va a dar inmediatamente el valor y que por tanto ese nodo se va a descartar, ¿no? En teoría lo vamos a reemplazar después, ¿cierto? No va a quedar en el sistema de ecuaciones, a eso me refiero. ¿Qué es lo que yo recomiendo siempre? Que ustedes numeren los nodos, por ejemplo, así. Los que van a quedar en las ecuaciones los vayan poniendo. Ahí, E2. Y este lo llamamos E3. ¿Por qué? Simplemente para que después el sistema me quede con E1 y E2. Es todo el motivo. Si yo le quiero llamar E1, ningún problema. Después el sistema me va a quedar con E2 y E3.
¿ya? Pero, ¿por qué lo comento? Porque a veces pasa que uno, haciendo el problema rápido, va y lo escribe, y pone acá E1 y E2 por la costumbre, y pone los datos como que correspondían al E2 y al E3. ¿Ya? Es algo que a veces sucede. Entonces, para limitar ese problema, yo recomiendo siempre al que se va a ir, ponerle el último nodo, por decirlo así, o la última tensión de nodo, para ser más preciso. Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a decir entonces, la tensión que tengo en el positivo, que sería 0, menos la tensión que tengo en el negativo, que sería 2, tiene que saber ser igual a 12. Por tanto, nos da lo siguiente. Nos da que 0 menos E3 tiene que saber ser igual a 12, ¿cierto? En definitiva, nuestra tensión de nodo E3 va a ser igual a menos 12. Esa es la forma en que nosotros obtenemos el valor. ¿Por qué lo digo así? Porque a veces uno podría decir, no, pero es que miren que acá, como está al revés, como tiene primero el menos, queda negativo y cosas por el estilo. Lo que pasa es que ese tipo de reglas a veces, en circunstancias medio extrañas, uno se puede equivocar. Entonces la idea es siempre ser consistente, y ir poco a poco así diciendo ya, siempre de la misma manera. Ah, positivo, la tensión que tengo es 0. Negativo, la tensión que tengo es E3. ¿Cierto? 0 menos E3 tiene que saber ser igual a qué valor, a este. Esto podría ser una fuente dependiente. Y yo escribo simplemente lo que diga, el 3y x, 2v0, lo que sea que diga. ¿Ya? Entonces, tenemos listo el E3. Ahora, una vez que tenemos listo el E3, vamos a trabajar, ¿cierto?, en este nodo. Vamos a fijarnos si es que hay algún, por ejemplo, supernodo u otra situación así como la que vimos recién. Fíjense bien que en este nodo no pasa nada extraño, ¿cierto? Tenemos solamente resistores que llegan a él y fuentes de corriente. Por tanto, podríamos aplicar la LKC sin ningún problema, que sería el caso base. Dejémoslo ahí por mientras. Veamos acá. Hay una fuente de tensión. Es dependiente, pero sigue siendo una fuente de tensión. Por tanto, es un caso particular, así como este, tal como ese. Así que yo sé que ahí no voy a hacer una LKC, sino lo que voy a hacer es usar la definición de la fuente de tensión, ¿cierto? Así que vamos a ir en orden. Vamos a trabajar en el nodo 1, ¿ya? Vamos a ponerle acá. En el nodo 1 ya tenemos claro que en el otro simplemente vamos a tener que sacar una diferencia de tensión, ¿cierto? Ya, vamos a ponerle acá. En el nodo 1. ¿Qué decimos? Vamos a decir E1 menos E3 dividido en 3. Corté, ahí sí. E1 menos E3 dividido en 3. Más, ¿qué cosa? E1 menos 0 dividido en 1. Y no se dejen llevar por ese B0. Ese B0 a nosotros no nos interesa a menos que aparezca como valor de alguna fuente dependiente. Si no aparece, nosotros lo omitimos hasta el final. ¿Ya? Eso es muy importante porque a veces uno, si tuviera, por ejemplo, menos más, podría decir, ah, no, pero es que hay un menos ahí. Entonces, como que ahora voy a poner menos. Y no, eso sería un error. Nosotros siempre vamos a tomar esos términos como positivos. Luego, decíamos, ¿cierto?, que era E1 menos 0 dividido en 1. Va a ser obviamente 1, pero lo vamos a escribir para que sea consistente lo que estamos haciendo. Dividido en 1. Más, siempre nos va a quedar más estos términos, ¿cierto? Va a ser E1 menos E2 dividido en 2. E1 menos E2 dividido en 2. Y por último, recuerden que a la fuente de corriente yo le respeto su dirección. A ella no podemos suponerle otra cosa porque ella nos está diciendo tiene que circular hacia allá y hacia allá va a circular. ¿Ya? Así que le respetamos. Como es saliente y estamos tomando los salientes positivos, va a quedar más 3. Igualamos a 0. Ahora ustedes pueden ver que tenemos ya todos los términos. Igual a 0, ¿cierto? Porque ya tenía 1, 2, 3, 4 y tengo justamente 4 términos. Voy a multiplicar por 6, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Esto siempre les menciono que no forma parte del método. Yo lo recomiendo porque así nos queda más manejable después las ecuaciones, nos quedan en realidad coeficientes que no son fraccionarios, en realidad. Uno, si quiere, lo puede omitir esto y no hay problema. 2 por E1 menos E3. No nos olvidemos que E3 ya lo conocemos, así que eventualmente lo vamos a reemplazar, ¿cierto? Acá nos va a quedar 6E1 y más 3 por E1 menos E2. O sea, sí, está bien. 3 por E1 menos E2. Y no nos olvidemos de multiplicar por el 3, que a veces se nos pasa, así que mucho cuidado. Ahí. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, nosotros podemos entonces empezar a ordenar. Vamos a juntar los E1, juntar los E2, despejar el 18 y no nos olvidemos que el E3 también lo conocemos, así que lo podemos despejar. ¿Ya? Así que
Vamos a hacer eso. E1, hay 2, más 6 son 8, más 3, ¿cuántos son? 11. 11, 1. 11, 1. E2, ¿hay algún E2 por acá? Sí, hay un E2. Hay un E2 que es un menos 13,2. Y luego hay un I3, o sea, perdón, E3, que sería acá 12,3. Lo voy a escribir de momento, después lo vamos a despejar ya. O lo vamos a pasar al otro lado en realidad, ¿cierto? Ahí, menos 18. Y en definitiva esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar ese 11E1. De hecho lo puedo copiar, ¿no? Nada, ya es que lo voy a escribir. 11E1. 11E1 menos 13,2. Y aquí nos va a quedar, ¿cierto? Igual a menos 18 más 12,3. Y lo vamos a reemplazar acá. Lo podría reemplazar inmediatamente, pero en una de esas alguien tenía la duda, así que lo dejamos ahí nomás. Total, una línea más que escribimos nomás, tampoco es como que nos vaya a hacer una diferencia enorme, ¿cierto? Así que sería menos 18 más 2 por menos 12, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso? Menos 24 menos 18 sería 4, 2, menos 42, si no me equivoco. Así que, sí, porque son 30 más 12, sí, menos 42. Más café, para que empiece a operar más revolución en mi cerebro. Voy a escribir menos 42 mejor, sí. Si no, después me quedo pegado. O repito lo que hice en otra clase. Ahí. ¿Ya? Tenemos entonces la ecuación 1. ¿Duda hasta acá? Cualquier duda, por favor, me van escribiendo, me lo comentan, ¿ya? No se preocupen si... Oh, me equivoqué. Si me interrumpen o cosas así, no hay problema. Es la ventaja de la virtualidad. Que ustedes pueden escribir inmediatamente, así la duda que tienen. En cambio, en una clase presencial, uno tendría que esperar a que el profesor dé la chance, o levantar la mano y cosas así. Aquí lo pueden escribir simplemente. Ya. Ahora, en el nodo 2. Estoy buscando el cuadrito que era este, en el nodo 2. ¿Ya? La persona que me pone más o menos, por favor, vaya diciéndome. Ahí. Nos fijamos que tenemos una fuente de tensión. Esto es clave, ¿cierto? Porque cambia el análisis que nosotros hacemos. No trabajamos con el caso base que nosotros aplicamos recién. ¿Por qué? Porque teníamos solamente, como ustedes pueden ver, resistores y una fuente de corriente, o fuentes de corriente. ¿Ya? Ahí el caso base, una LKC sin ningún problema. Sin embargo, cuando hay fuentes de tensión, ahí nosotros tenemos que estar atentos, ¿cierto? Como es una fuente de tensión entre un nodo que no es de referencia y el de referencia, lo que hacemos es fijarnos en la definición de él. Así que vamos a decir, por tanto, la tensión que tengo en el positivo, que es 0, menos la tensión que tengo en el negativo, que sería precisamente E2, tiene que saber ser igual a qué cosa. Al valor que nos dice ahí, 3 y 0. ¿Por qué lo pusimos ahora si dijimos que nosotros omitíamos los I0, los B0? Porque es el valor de él. Ahí no lo puedo omitir, estoy obligado. ¿Ya? Si hubiera sido una corriente que está por ahí que se llama I0, ahí yo me hago como que no la vi así y defino todo en función de las tensiones de nodo, ¿cierto? Pero aquí estamos obligados. Ahí tenemos que es 3 y 0. Ahora, lógicamente agregamos una nueva incógnita. ¿Cómo lo podemos hacer para que nos quede en función de las tensiones de nodo, que son nuestras incógnitas que estamos trabajando? Tenemos que decir entonces ahora, ¿qué es I0? Esa es la pregunta. ¿Qué es I0? Les pregunto yo a ustedes también, ya que estamos en eso. ¿Qué sería I0? ¿Qué creen? Bueno, ¿dónde está I0 primero? Está ahí, ¿cierto? Está ahí definido. Y cuando usamos el método de nodos decimos, va a ser la tensión desde donde parte, que sería en este caso E1, menos la tensión donde llega, que sería E3, dividido la resistencia. Recuerden, dividimos la resistencia porque estamos haciendo esto. Estamos haciendo, por ejemplo, B1 menos B2 dividido en R, y eso es una corriente. Si nosotros quisiéramos una tensión, no lo hacemos, porque no queremos obtener una corriente, ¿cierto? Yo lo comento porque es un error relativamente común ese. Ya, así que sería E1, la tensión de donde parte, menos la tensión donde llega, dividido en 3. Lo hacemos. Eso nos va a dar, ¿qué cosa? Dividido en 3. Ahí. Y puedo reemplazar entonces. Voy a borrar esos números que tengo ahí. Ahí, como borrador. Ya, reemplazamos. Así que nos va a quedar, por tanto, menos E2 va a ser igual a,
Fíjense que se simplifican los 3. Y me va a quedar entonces E1 menos E3. Voy a dejar todo a la izquierda, ya sí que van a quedar negativos algunos de ellos, pero no discriminemos los negativos, igual son totalmente válidos. Nos va a quedar menos 1 E1, ¿cierto? Nos va a quedar acá menos 1 E2. Y nos va a quedar más 1 E3. De hecho, no nos va a quedar más 1 E3 porque lo voy a reemplazar. Recuerden que ya conocemos el E3, ¿cierto? Así que ahí. Nos va a quedar, ¿cierto? Menos E3 en este lado, lo cual nosotros sabemos que E3 es menos 12, por tanto va a ser 12 simplemente. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces la segunda ecuación. Tenemos la segunda ecuación 2, y podemos armar el sistema. Armamos el sistema, vamos a obtener las tensiones de nodo, y voy a hacer unos cuadrados, lo que voy a intentar que sea más o menos líneas rectas, más o menos. Ahí. Y vamos a resolver. Acá va el menos 42, acá va el 12, ¿cierto? Acá va el 11. Recuerden que estoy poniendo los coeficientes que acompañan a cada uno de nuestros incógnitas acá. Ahí, ¿cierto? Son estos. Y por eso me preocupo de ordenarlos, porque si yo los desordenara, ahí me podría dar un resultado diferente, que no se corresponda con nuestro circuito, ¿ya? E1, E2. Y buscamos qué es lo que es. ¿Se entiende? Aquí les dejo la pregunta comodín, que aplica a muchos contextos. E1, E2. ¿Ya? Y ahora la vamos a calcular. Déjenme mover un poquito esto para acá. Para acá. Ahí, para que nos quede la calculadora. Y la calculadora que anda por acá. Viene llegando a la calculadora y llegó. ¿Por qué tengo tantos un sexto? Lo borramos, ¿no? Ahí. Ya, vamos entonces a agregar corchete de la izquierda, corchete de la derecha. Vamos a poner 11, menos 3. Ahora estoy yendo un poquito más rápido con la calculadora ya, porque en realidad como la hemos ocupado varias veces, si aún así alguien tuviera alguna duda, me dice y la vamos resolviendo ya. Menos 1, le damos al botón Store para almacenar en la variable alfa A, le ponemos, ¿cierto? Ahí nos quedó la matriz guardada ahí. Voy a reutilizar acá, voy a poner entonces alfa B, voy a borrar lo que tiene dentro, pero solamente lo que está en las filas, ¿cierto? Y voy a escribir el menos 42 y el 12. Menos 42 y 12. Paréntesis redondos. Vamos a escribir, recuerden, el a a la menos 1, que finalmente es la inversa de a. Lo ponemos acá, le ponemos, ¿cierto?, elevado a la menos 1 con el menos pequeño, y multiplicamos por b. ¿Ustedes ven el cursor como yo presiono en la calculadora? Ahora, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo ven? ¿Me podrían escribir, por favor? Que hay veces que no se ve. Sí, profe, sí se ve. Ah, ya, muy bien. Perfecto. Ya, tenemos los resultados, ¿cierto? Nos dio menos 39 séptimos y menos 45 séptimos. Vamos a escribirlo. Lo voy a dejar expresado así. Yo si quisiera obtenerlos aproximados, presionaría este botón, donde aparece como ese botón negro, ¿cierto? Con verde. Y le daría así. ¿Ya? Pero por ahora no me interesa mucho eso, cómo serían aproximados, ¿ya? Por ahora. Menos 39 dividido en 7 volts. Y menos 45 dividido en 7 volts. ¿Qué significa que sean valores negativos? En realidad lo que significa simplemente es que la tensión que tenemos en E1 y en E2 es inferior a la que tenemos acá. Es todo lo que significa. ¿Ya? No hay mayor diferencia. Igual tiene hasta cierto punto sentido debido a que tenemos estas fuentes conectadas de esa manera. ¿Ya? Pero recuerden que nosotros al aplicar el método ni siquiera requerimos saber por qué pasa así. Solamente aplicarlo sistemáticamente para poder resolver nuestro circuito. No quiere bajar, ahí sí, baja. Ya, una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer nosotros es calcular B0 e I0, ¿cierto? No se olviden que eso era lo que estábamos buscando. ¿Qué era B0 e I0? El I0 lo tenemos acá, nosotros lo definimos, ¿cierto? Dijimos que era, voy a bajar un poquito, que era la tensión de donde parte la corriente, menos la tensión donde llega, dividido la resistencia. Así que sería simplemente reemplazar los valores, ¿cierto? Para eso lo vamos a ocupar, o vamos a ocupar la calculadora. Pero ahora, el B0, el B0, me está escapando hoy. ¿El B0 qué sería? Sería la tensión que tengo en el positivo,
que sería en este caso E1, menos la tensión que tengo en el negativo. Y de hecho ustedes pueden ver que nos queda bien directo. Espérenme que se me está yendo para cualquier lado esto. A ver, ahí sí. Sería esta tensión, que es 0, ¿cierto? Entonces nos quedaría que B0 va a ser E1 menos 0. Súper directo. Así que vamos a copiar y pegar acá. Vamos a copiar y pegar el I0. Ahí, ¿cierto? Lo copiamos y lo pegamos acá. Y vamos a escribir el B0. El B0 nos quedaba, como les comentaba yo, ¿cierto? Era E1, ¿cierto? Menos 0. Ahí le vamos a poner por lo tanto. Y procedemos a reemplazar nuestros valores. Aquí el B0 no hay que hacer nada en realidad, porque ya está listo. Sería ese menos 39 séptimos. Menos 39 séptimos. Vamos a anotar el valor igual para que tengamos una idea de cómo era. Era menos 5,571. Menos 5,571. Yo acá uso generalmente 4 cifras significativas porque eso no dejan en realidad un error súper pequeño. Y vamos a calcular ahora el E1 menos E3. Ah, sí, presioné el botón de rombo. Este de la cámara. Ese botón verde, de hecho, o sea, verde con negro, ¿cierto? Nos deja un diamante ahí, o un rombo. Y después le damos Enter. Y con eso nos va a aproximar cualquier cosa. Si yo, por ejemplo, escribiera 1 dividido en 8, iba a poner 1 dividido en 6. Y ese mismo número, yo presionar ahora el botón y le pongo acá, nos aproxima. Cumple esa función. ¿Ya? Así que ahora voy a escribir el E1 menos E3. Vamos a poner acá, paréntesis, dividido en 3. Voy a mover un poquito hacia adentro y voy a poner el E1. Que el E1 vimos que era menos 39 séptimos, ¿cierto? Por ahí. Menos E3. ¿Qué es lo que era el E3? El E3 era menos 12. De hecho, aquí arriba lo tenemos, ¿cierto? Ahí está. Menos 12. Así que va a quedar más 12. Más 12 con eso. Le ponemos acá más 12 y vemos que nos da. Nos da 15 séptimos. Ampere. 15 séptimos. Lo anotamos. Y voy a ver también cuánto da aproximado, así para que tengamos una idea de qué número es. Pero debería ser 2, algo, ¿cierto? Bien cerca al 2. De hecho, probablemente es de exacto. A ver, veamos. 2,143 le vamos a dejar. Ampere. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? ¿O tienen alguna duda respecto al procedimiento? Hay una persona que me puso más o menos. Le pido que por favor me escriba, me diga que le queda de repente como más o menos así claro. Estoy buscando qué prueba es esta. ¿Qué prueba es esta? Ah, ya. Ah. Primer semestre 2020. A ver. Ah, miren, sí, nos dio los mismos resultados. Les voy a mostrar los resultados para que ustedes los vean. Ahí están. Nos dio lo mismo, ¿no? Menos 39. Me equivoqué. Ah, sí, menos 39 séptimos, sí. Y 15 séptimos. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué creen ustedes? Bueno, en realidad no hay mucha sorpresa porque sabemos que lo vamos a resolver con malla, ¿cierto? Vamos a ver con cuál nos queda más simple. Vamos a elegir como curso cuál fue el método más simple para este problema en específico, porque no necesariamente va a ser más simple con un método siempre. ¿Ya? Depende obviamente de la configuración misma de los elementos. Y me moví un montón, me disculpan ya. Ahí. Ahora vamos a usar mallas. Usando el método de mallas. Usando mallas. Ah, pongámosle mallas, ¿no? Así. Esto lo leemos nosotros, ¿no? ¿Cierto? Usando mallas. Porque en realidad el nombre real, así más formal, sería realizando análisis de lazo. Así se llama. Análisis de lazo y el otro se llama análisis nodal. Pero al final son palabras nomás que suenan un poquito mejor, pero no nos cambia la idea, ¿cierto? Pero si ustedes quieren decirle, díganle, no, yo no estoy aplicando malla, estoy haciendo un análisis de lazo en este circuito. Vamos a poner acá una corriente, aquí vamos a poner otra. Esta corriente ustedes pueden ver ya que se va a quedar inmediatamente definida, ¿cierto? Así que yo también voy a dejarla como la última corriente.
Le voy a llamar I4. A esta le voy a llamar I1. A esta le voy a llamar I2. Y a esta que está acá le voy a llamar I3. La voy a buscar mejor, ¿sí? Ahí. I3. Y vamos a proceder, vamos a ver cómo nos queda, ¿ya? Recuerden, cualquier duda me van escribiendo o comentando. Dejé eso allá, dejé la pauta en la esquina totalmente puesta en mi pantalla. Me falta una tercera. Solución. De hecho, me falta un escritorio para una tercera pantalla. Ahí. Vamos a partir directamente con lo que tenemos ahí, ¿cierto? Porque esa fuente de corriente nos va a definir inmediatamente el valor de la I4. Pero quiero que además analicemos que si que se presentan casos particulares o algo por el estilo. Fijémonos de que este es el único caso particular que tenemos de momento porque aparece una fuente de corriente. Cuando nosotros aplicamos mallas, los casos particulares surgen con las fuentes de corriente. ¿Ya? Si tenemos fuente de tensión, estamos en el caso base, como sería lo que pasa acá, acá y acá. Así que vamos a hacer eso. I4 va a ser igual a 3 amperes. I4 igual a 3 amperes. Porque va a la misma dirección, ¿cierto? Si es que fuera en sentido contrario, ahí quedaría menos 3. Ahora, nos vamos a esta malla. Y recuerda lo que yo les decía, omitimos cualquier B0, cualquier I0, para nosotros no existen, a menos que aparezcan forzosamente porque definan el valor de una fuente dependiente. ¿Ya? Así que decimos entonces, más 12, después más, porque siempre nos quedan positivos, 3 por I1, positiva la corriente de la malla que estamos analizando. Después nos queda, ¿cierto?, más 1, que sería este elemento de acá, por I1, que sería la corriente de la malla que siempre nos queda positiva, menos I2 porque va en sentido contrario. I1 menos I2. Igual a 0. ¿Ya? Ordenamos acá, nos va a quedar por tanto 4 y 1 menos 1 y 2, ¿cierto? Nos quedaría entonces 4 y 1, 4 y 1 menos 1 y 2. Y eso igual a menos 12. Tendríamos así la ecuación 1 de nuestro sistema. Podemos ver ya que vamos a tener 3 ecuaciones, ¿cierto? Un sistema 3 por 3. Ahora, nos vamos a la siguiente malla. Analizamos tal cual, ¿cierto? Podemos partir desde cualquier elemento. Yo voy a partir desde acá. Voy a poner entonces 1 por la corriente de la malla, que sería I2, que va a quedar siempre positiva, la que estamos analizando. Menos I1 porque va en sentido contrario, ¿cierto? Ahí, menos I1. Después le ponemos más 2 por I2 menos I4, ¿ya? Porque va en sentido contrario. Pueden ver que lo que yo les decía, eso de que nos van quedando los problemas como todos muy parecidos, en realidad es lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Después acá la flecha coincide con el menos primero. Recuerden que esto es una fuente de tensión, así que lo trabajamos tal cual. La única diferencia está en que ahora el valor no va a ser inmediatamente un número, sino que va a ser un número multiplicado por una variable, que vamos a tener que ver qué es la variable, ¿cierto? Así que nos queda menos 3 y 1. Perdón, y 0, ahí sí. Igual a 0. Se nos acabaron los elementos, ¿cierto? Teníamos únicamente 3. Ahora, lo que hacemos es buscar qué es el I0, porque nosotros queremos dejar todo en función de las variables, o sea, perdón, de las incógnitas que serían las corrientes de malla, ya que serían en este caso nuestra I1, I2 e I3, porque la I4 ya está definida, ¿cierto? ¿Qué es I0? Y aquí les pregunto a ustedes, ¿qué es I0? Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será I0? Ya, muy bien, ¿cierto? Recuerden que ahí nos fijamos siempre, no en lo que está acá, porque este no es I0 en sí, ahí lo estamos usando. I0 va a ser aquello donde tengamos definida con una flecha, obviamente, la corriente. Si el I0 está ahí, claramente ustedes pueden ver que coincide en magnitud con la I1, sin embargo, en sentidos contrarios. Por eso queda efectivamente menos I1. Si es que el I0 hubiera estado acá, por ejemplo, ¿cómo queda? Está choco el I0, pero ¿cómo hubiera quedado ahí? Si fuera ese el I0. Lo pueden escribir. Recuerden, positiva la corriente que va en el mismo sentido, negativa la que va en sentido contrario. ¿Ya? Sí, muy bien, sería precisamente eso. Y 1 porque va en el mismo sentido, menos I2 que va en sentido contrario. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para calcular una corriente cuando estamos usando el método de malla. No hay que hacer nada más que eso. Ahora reemplazamos. Yo voy a copiar esto tal cual. Lo copio tal cual y reemplazo el I0.
Reemplazo el I0. No lo copié nunca, ahí sí. Ahí sí. Yo creía que había copiado y nunca copié. Ahí. Vamos entonces a reemplazar. Nos va a quedar claramente más 3 y 1. ¿Cierto? Menos por menos más. Y procedemos a ordenar todo. Todo lo que tenemos acá. ¿Cuántos y unos tenemos? Tenemos menos 1, tenemos más 3, tendríamos más 2. Y 1. Aquí por si acaso ustedes si quieren los pueden desarrollar. Yo he visto que varias veces lo desarrollan porque en teoría queda como más simple de ver. ¿Ya? Así que lo pueden hacer así. Y 2. Tenemos 3 y 2. 3 y 2. ¿Y 3 hay algún y 3? De hecho no hay ninguno. Sin embargo hay un y 4 que está como menos 2 y 4 nos quedaría igual a 2 y 4. Recuerden que el y 4 ya lo conocemos. Así que nos quedaría de la siguiente manera. El I4 nos quedaría, o en realidad si reemplazamos el I4 que es 3, nos va a dar la siguiente ecuación. Nos va a dar 2 y 1 más 3 y 2 por 6. O sea, igual a 6, perdón. Sí, 2 por 3, 6. Y esa sería nuestra segunda ecuación. La anotamos acá, la ordenamos. Y luego nos faltaría solamente la última malla. Esa que está ahí, ¿cierto? Recorremos esa malla. Quiero que por mientras me escriban ahí si es que tienen alguna duda. Y que por favor, si la tuvieran, me consulten ya, porque el objetivo de las clases en sí es ese. Pero si no, dejaríamos un video acá y ustedes lo revisan y sería prácticamente lo mismo, ¿cierto? La idea es que podamos, ojalá, resolver cualquier duda que puedan tener ustedes. Ya, así que partimos. Yo parto por acá, por ejemplo. Más 3 y 0, ¿cierto? Que sería la tensión que tenemos ahí. No se olviden ustedes que lo importante es lo que tenemos acá. Ese más y menos es lo que nos define, ¿cierto? Lo que existe ahí. Y por algún motivo dejé una flecha ahí. Vamos acá. Más 3 y 0. Después seguimos dando la vuelta. Más 4 y 3. Más 4 y 3. Y se nos acabaron los elementos. Solamente habían 2 ahí. Igualamos a 0. Nosotros sabemos que el I0 es esto que está acá. Esto voy a escribir igual porque nunca está más ser ordenado, pero no lo voy a escribir, lo voy a copiar. Ahí. Y ser consistente con lo que estamos haciendo ya. Si ustedes empiezan a mirar los diferentes desarrollos que hemos realizado hasta ahora, van a notar que como que todos se parecen mucho, como que vamos sacando una ecuación, sacamos la otra, nos aparece una incógnita, le ponemos dónde esto es tal cosa, llegamos, expresamos la ecuación, ¿cierto? Ordenadamente, y después esto se hace algo totalmente sistemático. Tendríamos, ¿cierto? Que sería menos 3 por I1. Y más 4 y 3. Más 4 y 3 igual a 0. Y tendríamos la tercera ecuación. Así que en realidad no habría mucho más que hacer que simplemente resolver nuestro sistema. Bueno, y lo vamos a representar también. Nos quedaría ahí. Ordenamos, vamos a ordenar las ecuaciones ya. Y vamos a proceder después a calcular. Vamos a dejar, no, eso no. No, detente ahí. Eso me pasa porque presiono el botón del lápiz. Ahí. Y ahí. Ya. Entonces nos va a quedar 4. Fíjense bien que si no está una variable, por ejemplo en el caso de acá no está el I3, ¿cierto? Quiere decir que el coeficiente es 0 simplemente. Menos 1, acá le ponemos 0. Para este de acá, ¿cierto? También tenemos el 2, el 3. Y el I3 no está, así que sería 0. Para este tenemos el I1 que sería menos 3. Tendríamos acá 0 porque no está el I2 y tendríamos 4. Y las corrientes de malla que serían la incógnita. I1, I2 e I3. ¿Ya? Y por último, los valores que tenemos ahí. Menos 12, 6 y 0. 6 y 0. Una vez que tenemos el sistema listo, podemos entonces calcularlo, a resolverlo en realidad. Y lo vamos a anotar acá. El I3 también lo vamos a dejar acá. Así el I3 también forma parte de las corrientes de malla. ¿Para qué la vamos a excluir, cierto? Dejémoslo acá.
no porque su valor haya quedado definido antes, que no va a ser una corriente de malla. Y una vez que tenemos esto, procedemos a calcular. ¿Qué nos dará ahora? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo puedo reciclar incluso. Podría subir, 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 subir. Podría ir a buscar el A. ¿Dónde quedó el A? Ahí está el A. Vamos a ver si me resulta más fácil así. Ustedes pueden ver que de hecho me crea como doble corchete adentro, ¿se fijan? Porque esa es otra notación que se puede usar para crear las matrices. ¿Cómo funciona? Simplemente los corchetes de afuera me crean la matriz y los de adentro me crean cada fila. Y se separan los elementos por coma. En vez de usar una punto y coma, esto es en vez de usar el punto y coma, ¿cierto? Es una forma alternativa. Nosotros en particular vamos a usar la misma de antes para que no vayamos a confundir y cosas por el estilo. Pero si alguien lo quisiera hacer así, también lo puede hacer. 4, menos 1, 0. Punto y coma, ¿cierto? Que es la forma que nosotros estamos separando las filas. Ponemos el 2, ponemos coma 3 y ponemos coma 0. Punto y coma. Y ponemos el menos 3, recuerden con el menos pequeño, coma 0 y coma 4. Le damos a Enter y guardamos. Vemos que esté todo correcto. A ver, 4 menos 1, 0, 2, 3, 0, menos 3, 0, 4. Se ve bien. Y después de esto, vamos a reutilizar acá. Vamos a poner el B, ¿cierto? Vamos a borrar todo esto. Aquí va a quedar un 0. Vamos a borrar todo esto de acá y va a quedar un 6. Vamos a borrar todo esto de acá y va a quedar un menos 12. Le damos Enter. Y vamos a buscar la línea que necesitamos, que es esta de acá. Porque recuerden que ahora las variables A y B guardan esas otras matrices que nosotros dejamos, ¿cierto? Así que los resultados van a ser nuevos. Y nos queda lo siguiente, nos queda menos 15 séptimos, menos 15 séptimos, que está por acá, ¿cierto? La I1, amper, nos va a quedar 24 séptimos. Recuerden que estas son las corrientes de malla. Y nos va a quedar menos 45 dividido en 28. Ahí, amper, que son corrientes. En definitiva, ¿cuál va a ser nuestro resultado? ¿O cómo van a ser nuestra tensión B0 y nuestra corriente I0? ¿Dónde estaba B0? Nosotros lo podemos ver acá, ¿cierto? Quiero que ustedes me digan, ¿qué es B0? ¿Cómo quedará B0? ¿Cómo creen ustedes que quedará B0? Según lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden que tenemos que tomar en cuenta una resistencia ahí, ¿cierto? Una ayuda. Nos sirve la ley de Ohm, ¿cierto? ¿Qué dice la ley de Ohm? Dice que B es igual a R por I, usando referencia pasiva, ¿cierto? Vale decir la corriente ingresa por ahí. Le pongo I0, le pongo I simplemente. Esto es R, y el positivo está acá, negativo está ahí. Eso no dice la ley de Ohm. ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría B0 igual a. Miren, voy a borrar acá sin borrar la corriente. Ahí. B0 sería igual a la resistencia del elemento, que en este caso es 1, ¿cierto? Que es una resistencia, por la corriente que circula de positivo a negativo. Pero aquí podemos ver que circulan dos corrientes, ¿cierto? Circulan, si yo las quisiera marcar de alguna manera, yo pondría así. Supongamos que por acá lo que está como en celeste es por donde circula la corriente I1, y lo que está en verde, acá, es por donde circula la corriente I2. Un verde súper apagado. ¿Ya? Y vemos que en realidad por esa rama circula las dos. ¿Ya? Así que si es que circula de positivo a negativo, va a quedar positiva. Si circula en sentido contrario, queda negativa. Por tanto, nos quedaría I1 menos I2. Menos I2. ¿Ya? Y esa sería la tensión B0. ¿Qué sería la corriente I0? Ustedes ya lo habían comentado, ¿cierto? Sería simplemente menos I1. I0 igual a menos I1. ¿Sí? Cualquier duda, por favor, van comentando. Esto me lo voy a llevar. Lo llevo como un apunte, como un borrador para nosotros. Porque lo vamos a escribir un poquito mejor igual. Y vamos a comprobar si es que nos dio lo mismo o no. Vamos a cortar. Y lo pegamos. Solución. En realidad le ponemos, por lo tanto, y aquí escribimos B0, ¿qué era? Era igual a la resistencia por las corrientes que tenemos acá.
¿cierto? Por I1 menos I2. ¿Por qué I1 positiva? Porque iba en el sentido de positivo negativo. ¿Y por qué la I2 negativa? Porque iba en sentido contrario, respecto a la que nosotros teníamos definido. Y la I0, ustedes ya me lo habían comentado, ¿cierto? Era igual a menos I1. Así que ahí no hay mucho cálculo que hacer, la verdad. I0 es igual a menos I1. Por tanto, va a ser igual a lo siguiente. Igual a, ¿dónde está el I1? Acá está, ¿cierto? Va a quedar positiva. 15 séptimos. Ampere. ¿Y qué tenemos para acá, para nuestra B0? Para nuestra B0 va a ser lo siguiente, la diferencia. Vamos a calcularla en nuestra calculadora ya. Saquemos la calculadora, que anda por acá escondida. Ahí está. Sería entonces, bueno, 1 por, básicamente va a ser la diferencia multiplicada por 1. Vamos a sacar la diferencia. De hecho, no voy a hacerlo así simplemente. Menos 15 séptimos. Dividido en, no dividido en nada, sino que restando. Fíjense que ahora voy a usar el menos que corresponde a la resta, ese menos grande, ¿ya? Eso es importante. Si nosotros usáramos el menos pequeño, lo que asumiría el programa es que queremos multiplicar. Ahí sería un resultado totalmente diferente. Así que mucho cuidado cuando queramos restar con ese signo grande. Y sería, en la prueba ustedes tienen libertad total. Lo que no quiere decir que sea igual de simple o sea la misma dificultad con ambos métodos. Nosotros podríamos definir un problema que sea más fácil con nodos o más fácil con mallas. Así que por eso es que mi recomendación que ojalá manejen los dos, ¿ya? Para que lo tengan presente. Pero en el sentido, ¿cómo lo pueden realizar? Hay libertad. Ahí. Menos 15 séptimos, menos 24 séptimos. ¿Cierto? Porque hay 1 menos y 2. Nos queda menos 39 séptimos. Recuerden que eso estaba multiplicado por 1, así que es un voltaje, ¿cierto? Por un ohm estaba multiplicado. 39. Menos 39. Ahí. Volts. ¿Y eso cuánto es aproximadamente? Los tenemos acá arriba porque nos dio lo mismo, ¿cierto? Ahora lo alcanzo a ver. De hecho, lo podemos copiar. Ahora acá, ya que estamos en eso. Nada lo impide. Nada lo impide. Ahí. De hecho, ahora que lo pienso, solamente copié los numeritos, así que voy a tener que hacer igual eso. Ahí está. Y los ponemos por acá, ¿cierto? Y pueden ver que nos dio exactamente lo mismo. Y quiero saber algo, sí. Hay algo que quiero saber. Mientras dejo esto acá, cualquier duda, por favor, me escriben. Cualquier duda me escriben, ya. Mientras tanto, yo voy a preguntarles algo. Aquí viene. Esto es un tema de opinión, por si acaso, lo que les voy a preguntar ahora. Meramente opinión. Y les pido que ojalá me respondan así, honestamente, lo que ustedes sientan, según lo que fuimos desarrollando y todo. No, no cuál método me gusta más a mí, sino que por lo que ustedes vieron. Para este problema en específico, porque como les comento, depende de la configuración de nuestro circuito, que en ocasiones podría ser más simple con mallas, en ocasiones podría ser más simple con nodos, podría haber un sistema más grande, un sistema más pequeño. Interesante, interesantes resultados. A ver, yo mientras voy a buscar otro problema para que veamos por acá. ¿Dónde dejé se me perdió la prueba? La cerré. Vamos a abrir otra. Vamos a buscar un problema por acá. Ups. No era eso lo que quería hacer. ¿Dónde dejé la prueba? Anda perdida. Acá está. Por acá. Voy a buscar otro. Ah, ya se me ocurrió qué voy a hacer.
Ya se me ocurrió qué voy a hacer. Nos quedan 15 minutos, así que alcanzamos de más. Le voy a dar 15 segundos más para poder elegir qué les pareció que era más simple. Nos quedaría entonces 10 segundos ahora, ¿ya? Y vamos a ver algo que le podríamos haber llamado caso particular 3, pero yo le diría que no es un caso particular 3, sino que es una combinación de esos casos. Y que a veces, de hecho, no sale en los libros, pero que genera dudas. Este es un problema que yo me acuerdo que una vez haciendo circuitos, creándolos para tener ejercicios, lo vi y dije, oye, pero esto, ¿cómo se resuelve? Y lo pensé, se resuelve así. Y se lo presenté a unos compañeros, que por si acaso ya estaban todos titulados, y como que era como medio extraño lo del circuito, y les producía dudas. Entonces dije, miren, qué ejercicio más bueno, un problema tan simple como el que vamos a ver ahora, es capaz de generar dudas, incluso personas que ya, no sé, han terminado una carrera de electrónica y cosas así. Y no es porque sea difícil, sino que por la configuración que tiene. ¿Ya? Se acabó el tiempo, así que vamos a ver qué tal. Miren, les pareció que era más simple con nodos este problema, ¿cierto? Y se puede dar así en la prueba, puede que sea más simple con nodos, con malla. Por eso mi recomendación es para que ustedes ojalá manejen ambos, ¿cierto? E incluso pueden tenerlo como un método de comprobación. O sea, yo, por ejemplo, resuelvo y digo, mira, lo voy a comprobar con otro método. Es bastante difícil que justo me dé los mismos resultados usando métodos completamente diferentes, ¿cierto? Sería como, incluso estaba bastante mala suerte que justo se diera. Ahora, ejercicio. Vamos a ver acá. Vamos a partir con mallas, porque yo siento que a ustedes como que en mallas se lo hace más simple muchas veces, porque tengo la idea y sé que ustedes como que lo ven antes, ¿ya? No sé si es explícitamente como se ve acá, tal cual, así, porque nosotros vemos todos los detalles, ¿cierto? Y en realidad no hay circuito que no podamos resolver con mallas. Ustedes pueden ver que no hay circuito que podamos dibujar aquí que no podamos resolver. Y se van a resolver todos igual. Todos los que están así van a quedar muy parecidos y todo, ¿ya? Eso nos habla de lo poderoso que son estos métodos. En cambio, si yo hago un circuito más complejo y uso, por ejemplo, solo LKB, LKC y ley de Ohm, no es para nada fácil. Así. Hasta yo mismo estaría ahí bastante rato desarrollando para resolverlo, porque son métodos que dependen mucho de cómo uno aplique las reglas. ¿Ya? Entonces, en cambio, estos son sistemáticos. Uno va, resuelve. Los circuitos crecen y como que no se hace más difícil. ¿Ya? Así que lo que vamos a ver es lo siguiente, mire. Nos piden calcular solamente las corrientes de malla en este circuito. Calcule las corrientes de malla. Nada más que eso. ¿Y el circuito cómo es? Bueno, el circuito está acá, mírenlo. Ahí está el circuito. Tiene una línea recta acá. Ahí, ¿cierto? Aquí tenemos el circuito. El circuito sigue por acá. Tiene un resistor ahí. Tiene una fuente de corriente por acá. Y tiene un resistor, para que no esté todo solo ahí, ¿cierto? Tiene un resistor por acá. Ese es el circuito. Tiene un resistor de 1, un resistor de 2 ohm. Esta fuente es de 2 amperes. Esta fuente es de 3 amperes. ¿Ya? Puede ser cualquier valor en realidad. ¿Cómo lo encuentran? Un circuito simple, ¿no? Bueno, al menos es un circuito pequeño, tiene pocos elementos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar mallas. ¿Ya? Vamos a resolver usando mallas. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Cómo lo harían? Super malla, hay casos particulares. De hecho, estamos usando mallas y hay fuentes de corriente, así que tienen que presentarse casos particulares. ¿Qué harían para resolverlo? Nosotros podríamos decir, pero mira, si aquí tengo una fuente de corriente que está solamente en una malla, yo podría decir entonces que I1 es igual a 2 amperes. Así bien directo, ¿cierto? Ningún problema. Después digo, pero tengo una fuente de corriente compartida, entonces aplico una supermalla, ¿no? Sí, omito lo que está dentro, pero ¿qué pasa acá?
que no conozco la tensión de ese elemento. Existe, pero no la conozco. Le podría poner un nombre, pero no sería como lo que nos va a ayudar más a poder resolverlo. ¿Qué debería hacer acá? Y quiero que, ojalá lo puedan responder por el chat, ¿ya? ¿Qué creen que tenemos que hacer acá? Porque vemos que la supermalla como que se nos complicó porque no conocemos la tensión que tiene la fuente de 2 amperes. Lo pueden escribir. Quiero que lo piensen, tenemos 10 minutos. Este problema no es para nada largo, de hecho. Muy bien, ¿cierto? Eso es todo. O sea, en este problema, debido a que se presenta este caso, esto por si acaso está bien simplificado. Podría formar parte de esa estructura de un circuito más grande, ¿ya? De un circuito más grande, con más elementos, con más mallas incluso. Sin embargo, cuando tenemos esta situación en que tenemos los dos casos particulares juntos, nosotros lo que hacemos es eso. Es que simplemente nos basamos en la definición de la fuente corriente, ¿ya? Entonces, por eso es que yo les decía que podríamos llamarle caso particular 3, pero en realidad no es un caso particular 3. Es una situación que se presenta simplemente, ¿ya? Y nosotros nos deberíamos basar en eso. Así que lo único que deberíamos hacer es irnos acá y decir, pero es que en esta malla, o sea, perdón, en esta rama, tenemos una fuente de corriente que nos va a poner una restricción. Nos dice, por esta rama tiene que circular esa corriente. Entonces, cualquier corriente que yo haya dibujado por acá y le haya puesto nombre, tiene que cumplir esa relación, ¿ya? Tiene que saber cumplirla. Así que tendríamos que I1, que va en el mismo sentido, va a ser positivo, menos I2, que va en sentido contrario, tiene que ser igual a 3. Luego, ¿qué nos va a dar esto? Conocemos el valor de I1, ¿cierto? Así que podemos reemplazar. Nos va a quedar I2, si no me equivoco. I2 va a ser igual a I1 menos 3. I1 menos 3. ¿Ya? I1 menos 3. Y cuando tenemos eso, reemplazamos. Simplemente. Eso va a ser igual a... Y aquí vamos a reemplazar a 2, ¿cierto? Sería 2 menos 3, sería menos 1. Ampere. Y estaría listo, ¿cierto? No habría nada más que hacer. Ese sería todo el desarrollo. Todo el desarrollo y estaría ok. ¿Por qué les digo yo que este problema a veces genera dudas en personas incluso que, no sé, estudian electrónica, eléctrica y cosas así? ¿Por qué es más conceptual? Porque no es llegar y aplicar el procedimiento tal cual, es como que yo me fijo, esto sí es directo, porque yo veo que inmediatamente que el I1 está definido ahí, ¿cierto? Así que tiene que cumplir que sea 2 amperes. Si es que la fuente de corriente hubiera estado al revés, simplemente sería negativo, pero no cambiaría la idea, ¿cierto? Y luego, cuando yo trato de aplicar, porque veo ahí una fuente de corriente compartida entre dos mallas, trato de aplicar la supermalla, tengo que notar que esto obviamente no me está dando la atención. No puedo ni omitirla, ni ponerle obviamente otro nombre, ni menos poner el 2, porque ahí estaría pues, sumando una corriente con tensiones y no va a dar un resultado nada que ver. Simplemente yo debería decir, pero no puedo hacer la supermalla, pero sí conozco esta relación de corriente. Y como ya tengo la I1, puedo resolver el sistema. ¿Ya? Esto que ustedes ven acá, como les decía, podría estar dentro de un circuito más grande. Así que para que no se vayan a complicar, si que en algún momento lo encontraran. Y quiero saber si es que se entiende lo que acabamos de revisar. Vamos a tirar la pregunta que tengo siempre preparada. Le debería poner algo, ¿sí? Le debería poner un nombre. ¿Cómo le podría llamar? ¿Por qué no quería llamarle para su caso particular? ¿Más o menos? Ya, muy bien. Nos quedan 6 minutos. Le voy a dejar un circuito acá. Pero es que, ¿saben qué? En realidad esos circuitos los vamos a ver después cuando hagamos ejercicios ya directamente preparatorios para la prueba, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Vamos a terminar unos 6 minutos antes hoy día, ¿ya? Porque en realidad hay muchas cosas así que uno podría encontrarse y podría generar dudas, pero lo que nosotros tenemos que tener siempre claro es cuál es el procedimiento. El caso base es cuando tengo solamente para el caso de malla, ¿cierto? Para el método de malla, fuente de tensión y resistores, LKB. Si hay fuentes de corriente, estamos en algunos casos particulares. Y ahí yo tengo que fijarme bien. ¿Está definida en una rama? Ya inmediatamente me está fijando para de una corriente. Si fuera una fuente dependiente, me da una ecuación, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Y si tuviera llegar a tener un caso como este, tengo que fijarme en lo que me dicen las fuentes de corriente, porque ellas están restringiendo el circuito, ¿ya?
Muy bien. Ya, entonces los dejo por hoy día. Espero que estén muy bien y nos vemos el día viernes. ¿Ya? Así que, chao, chao. Que estén muy bien. Y ahí les dejo los ejercicios, lo voy a subir. Creo que ahora va a quedar bien el tamaño del documento, porque así, cuando quedan los documentos más largos me queda mejor, porque esto lo corto en una página así, es otra página y queda mejor. Chao, chao.